En este tutorial vamos a hablar sobre las funciones de bases de datos y la función de suma condicional. En primer lugar está la función de suma condicional, también conocida como suma si. Esta función se usa para sumar el contenido de las celdas dentro de un rango, especificando una serie de condiciones o criterios. La función está compuesta por los siguientes argumentos: el rango, que corresponde a la columna de la base de datos donde se evalúa el criterio, que es la condición que determina qué celdas deben sumarse, y el rango suma, que es la columna de la base de datos cuyas celdas se van a sumar de acuerdo a las condiciones seleccionadas. En la primera parte del video vamos a desarrollar algunos ejercicios sobre la función sumar sí y la función sumar sí conjunto. El primer punto dice que vamos a encontrar la cantidad de hijos que pertenecen a padres de religión católica. Entonces, en primer lugar vamos a escribir la función, en este caso sumar sí, y vamos a escribir el primer argumento que va a ser el rango. El rango se refiere al conjunto de datos donde Excel va a evaluar el criterio. En este caso es la columna de religión. En el siguiente argumento vamos a escribir o a seleccionar el criterio de búsqueda. En este caso, el criterio dice que son padres de religión católica. Entonces vamos a escoger la celda de católico. Por último, el rango de suma corresponde al conjunto de celdas que se desea sumar, en este caso los hijos. Recuerde utilizar control más shift más la flecha para mayor agilidad. El segundo punto nos pide que encontremos la suma de salarios de las mujeres psicólogas casadas. Primero vamos a utilizar la función sumar si conjunto, donde el primer argumento va a ser el rango de los salarios, el cual va a estar seguido por la selección del criterio de rango de sexo. Al seleccionar el rango de sexo, se selecciona eh, específicamente el sexo femenino. Se selecciona el segundo criterio a evaluar en este caso, que es la profesión, y seguido de esto se selecciona el buscado, o sea, psicólogo. Finalmente se selecciona el último rango de criterio, que es el de estado civil, y se selecciona la celda de CA, que en este caso significa casado. En segundo lugar están las funciones de bases de datos. Estas funciones permiten realizar ciertas operaciones sobre bases de datos para obtener estadísticas. Algunas de las operaciones son promedios, conteos y sumas. El resultado de la función debe cumplir con las condiciones especificadas. La función está compuesta por los siguientes argumentos: base de datos, que son todas las celdas que conforman la base de datos, incluyendo los títulos; nombre de campo, que corresponde al nombre de uno de los campos de la base de datos, como una columna, y sobre este campo se ejecuta la función. Se puede especificar dentro de la función de tres maneras: escribiendo el nombre entre comillas, haciendo referencia a la celda, o indicando el número de la columna de base de datos que se va a usar en la función. Por último están los criterios, que es el rango de celdas que contienen los criterios que se deben cumplir en la función. Estos criterios se deben especificar por fuera de la base de datos. A continuación, vamos a desarrollar unos ejercicios para practicar con algunas funciones de base de datos. El primer punto dice: calcule el promedio de salario de los empleados colombianos ateos. En primer lugar, identificamos que nos están pidiendo un promedio, por lo que utilizaremos la función b de promedio. Antes, teniendo en cuenta que las funciones de bases de datos poseen un argumento de criterios,
vamos a definir cuáles son estos y vamos a escribirlo junto con sus títulos, tal y como lo hemos hecho en filtros avanzados. En este caso, los filtros son religión y nacionalidad. Y los específicos que nos piden son ateo y colombiano. Listo. Con esto podemos proceder a escribir la fórmula y empezar con el primer argumento, seleccionar la base de datos. Para seleccionar la base de datos mucho más ágilmente, recuerda que puede utilizar Control, Shift y las flechas para seleccionar conjuntos de celdas continuos. En el argumento nombre de campo, debes seleccionar el encabezado del rango de celdas del cual se quiere sacar el promedio. En este caso, el salario. Por último, para el argumento de criterios, seleccionamos las celdas de los criterios que ya hemos creado anteriormente. Recuerden utilizar el signo de moneda y ajustar los valores. El segundo punto dice, encuentra la edad del empleado más viejo, soltero y no fumador. Para esto se utiliza la función bmax, que encuentra el valor máximo de un conjunto de datos. Así como en el anterior punto, debemos con anterioridad encontrar los criterios que nos piden, los cuales son soltero y no fumador. Empezamos con los títulos, que es fuma y estado civil. En estado civil sería SO, que quiere decir soltero, y en fumar, no. Listo. Una vez con esto, ya podemos proceder a escribir la fórmula. Como primer argumento, seleccionamos la base de datos. El nombre de campo es la edad para encontrar el empleado más viejo. Por último, los criterios que ya hemos seleccionado anteriormente. El punto 3 dice, encuentre la varianza de la antigüedad de los empleados con hijos y no parte del pacto colectivo. Ya que nos están pidiendo la varianza de una serie de datos, vamos a utilizar la función bd_var. Primero, como en los anteriores ejercicios, vamos a seleccionar los criterios que necesitamos. Empleados con hijos y no parte del pacto colectivo. Los títulos serían entonces pacto colectivo e hijos. Copiamos los títulos. En hijos sería un valor mayor a 0. Y en pacto colectivo sería no. Procedemos a escribir la fórmula. Seleccionamos, como en los anteriores ejercicios, la base de datos con control shift y las flechas. Procedemos con el nombre de campo, que es la antigüedad de los empleados. Y por último, seleccionamos los criterios que extraímos previamente.